Ahora sí, Ahí estamos ya. listos. Papás, buenas tardes. Estamos el día de hoy haciendo nuestra nueva charla. En esta semana nos toca la alimentación de bebés y niños en esta cuarentena y nos acompaña la maestra Marta Mendoza. Ella es maestra en neurociencias y terapia de alimentación. Les voy a contar un poquito de cómo conocí a Marta. Fuimos al grupo de Siete Olmedo, en donde pues obviamente llevé a Maximiliano a terapias de alimentación, de habla, terapia de lenguaje, porque pues obviamente a los 2 años no hablaba. Y siguiendo con la terapia de lenguaje y demás recomendaciones de Ligia, pues obviamente me comenta que lo lleve a terapia de alimentación para saber si no hay algún tema en ese sentido con el niño, ¿no? Porque al final, pues sí tiene el avance, pero bueno, necesitaba un poquito más de reforzamiento. Y aparte yo le había comentado a Marta cuando me mandaron con ella, que la masticación de mi hijo desde el primer año, obviamente cuando le daba la papilla, bueno, papilla no se nota tanto, tiene el sólido, ¿no? Entonces cuando comía, pues obviamente que hacía esto, ¿no? Y se lo tragaba. Entonces, yo se lo comenté al pediatra como 5 o 6 veces, nunca me peló, se lo comentaba a la demás gente y siempre nos toman como locas, pero afortunadamente me encontré con Marta y el momento en que fuimos a terapia, pues obviamente ve la manera en que come, ve la manera que mastica, y sí me comenta que pues obviamente tiene una sensibilidad en la parte de la boca, ¿no? Entonces nos enseñó obviamente cuánta cantidad tiene que comer, los alimentos que tenía que comer para pues, obviamente crear la sensibilidad en las encías, enseñarle cuáles son las encías, dónde debe masticar, y bueno, desde ahí hemos visto un avance. Obviamente empezamos en esto de la cuarentena, pandemia, ya no pudimos seguirla, pero pues obviamente en cuanto pueda continuarla, porque pues nada más fui a una terapia con ella, pero vi el avance, ¿no? El avance de la masticación, de la alimentación, de cómo tragaba y cómo lo pasaba, y la cantidad, ¿no? Porque al final, pues nosotros, los papás, pues casi acabamos de comer como nosotros mismos, y Marta me enseñó, pues obviamente las porciones y lo que debe de llevar su plato, ¿no? Para un niño de su edad. Yo decía, come excelente, porque come muchísimo, pero pues al final empezaba a tener un problema de sensibilidad y es por eso que comía demasiado mi niño, ¿no? Entonces, totalmente recomendable y es por eso que, pues obviamente también ella se sumó a esta causa y este proyecto con nosotros para poder llegar a ustedes, papás, con un poco más de información sobre lo que son los bebés prematuros y en esta plática pues, lo vamos a hacer más general. Aunque estamos dirigidos a nuestro mercado que es papás de bebés prematuro, lo quisimos hacer general porque al final esta cuarentena pues nos está afectando a todos como padres y hay veces que a lo mejor nos encontramos con algún problemilla ahí de la alimentación con los niños, ¿no? Yo le comentaba ahorita a Marta que pues sí, obviamente me estoy encontrando con eso, ese tema con mi niña, pero bueno, le paso el micrófono a Marta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por sumarte a este proyecto y por querer llegar a más papás y darles más información de lo que pueden hacer con sus niños. Sí, muchas gracias, Cristina. Efectivamente, nos pasa a todas las mamás, me cuento entre la lista, en donde vas a diferentes especialistas y no hay un alcance de todos los aspectos que deberían de estar cubiertos en la alimentación y entonces te dicen, no te preocupes, tu chiquito va a comer o no te preocupes, es normal, es una etapa, va a pasar, ¿no? Y, y bueno, en periodos como este, en donde la cantidad de estrés es enorme, en donde las presiones de papá y mamá son muy importantes, pues podemos ver más pronunciados si ya existían los problemas de la alimentación o ver surgir otros que no estaban ahí y Claro. no sabes qué hacer, ¿no? Porque pues el pediatra te va a decir está en peso y talla, porque esa es su tarea, ¿no? El nutriólogo te va a decir, no, pues sírvele X, Y, Z, sí, pero se lo presento y no como, ¿y ahora qué hago, no? Claro, claro. Entonces, hoy quiero platicarles acerca de esos otros aspectos que pueden estar afectando que tu hijo no esté comiendo ahora o dejó de comer de repente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué puedo hacer? ¿No?
Claro. Creo que es muy Papás, importante darnos cuenta. perdón por interrumpirte, nada más. Si quieren hacer una pregunta, si tienen alguna duda, si tienen algún, pues obviamente algo en específico ustedes que quieran comentar, con todo gusto, comenten en el chat, yo se lo paso directamente a Marta, o aquí en Facebook Live también nos pueden hacer comentarios y directamente le hacemos la pregunta a Marta. Gracias, Marta, disculpa por interrumpirte. No Sigue. te preocupes. No, por favor, entre más interactivo, creo que más rica la plática, entonces, por favor, con toda la confianza. Y bueno, voy a ir para darle cierto orden con los aspectos que están involucrados en la alimentación y qué puedes estar viendo en tu casa y por qué y qué hago, ¿sale? Voy a empezar con la etapa de desarrollo. Dentro de cada etapa de desarrollo hay ciertos aspectos cognitivos y motores que van a ir cambiando. Entonces puede ser que tu chiquito empezaba las papillas antes de la cuarentena y te toca introducir sólidos y resulta que ves un cambio tremendo en el interés o en la cantidad que está comiendo, ¿no? ¿A qué se puede deber esto? Bueno, uno, es importante tener en cuenta que si tu pequeño está cambiando a los sólidos, pues ya es un niño que tiene mayor interés en la sociabilidad, en el movimiento, en la exploración sensorial. Y entonces cuando se sienta a la mesa, ya no ve únicamente la cuchara y el aceptar el alimento. Él está empezando a descubrir su entorno y entonces quizá esté más preocupado por explorar, por tocar, por ver qué está haciendo el hermano con la comida o sencillamente ya más para los 2 años ya está buscando una independencia completa en la alimentación y entonces tú le quieres ofrecer la cucharada o el tenedor con el trozo y el niño voltea la cara, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, creo que es bien importante saber en qué etapa está tu hijo. De los 0 al primer año, es mucho más fácil que tú tengas el control de la alimentación. Pero a partir de los 2, ya no. El niño se está identificando, se está reafirmando como individuo y entonces debe de tener mucho más control en la alimentación. Entonces, uno de los primeros tips que te doy es que si está rechazando que tú le des, ofrécele el cubierto a él, ¿no? No, es que todavía no lo sabe manejar, que eso es algo que las mamás tememos mucho, ¿no? Es que tira toda la sopa, no se va a comer nada. Bueno, creo que ahora tenemos el tiempo para hacerlo, el tiempo de permitirse equivocarse, de mancharse, porque generalmente le das de comer y después de comer lo vas a llevar a algún lado y entonces no quieres que se manche, ¿no? Pero sí hay Ahorita, mamás que son como yo, súper, súper, ¿cómo se le llama? Así, dices, no me ensucies nada, ¿no? Y estoy en esa etapa con mi hija, tiene año y medio y obviamente, bueno, estaba yendo a la escuela, ya empezaba a aprender a comer, a meter la cuchara, ¿no? Obviamente, a tratar de hacerlo por ella misma y demás. Y obviamente me doy cuenta que lo quiere hacer por ella misma, ¿no? Y no puedo, y luego le doy caldo y ya nomás digo, no. Y sí, obviamente la detengo yo muchas veces por eso, ¿no? O sea, ¿qué nos recomiendas a nosotros como papás? Aunque sea dejarlos, pero ¿qué tipo de alimentos, obviamente, que sea como para nosotros estar más tranquilos y ellos puedan comer? Mira, pues yo sí te recomendaría definitivamente un tapete en el suelo, unas hojas de periódico en el piso. ¿Por qué? Porque la exploración táctil del alimento y la práctica del uso de las herramientas le están dando mucho más beneficio que el que tú tengas el control y no se ensucie. Sí, claro. Para nosotros como adulto te ahorras el tiempo, sin duda, te ahorras la lavada de la ropa, porque sí puede ser muy demandante la lavada de quitar las manchas, pero cada vez que tu hijo va practicando el uso de los utensilios, está mejorando en su motricidad fina. Y cada vez que le permites tocar y ensuciarse, su cerebro está registrando la textura, el olor, el diferente sabor. Y entonces, si tú le aumentas un poquito esa experiencia con un lenguaje claro acerca de qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está oliendo, qué es lo que está probando, él va a tener un significado mucho más concreto acerca de la vivencia de la alimentación. Y posteriormente, si vuelve a tener dificultades, es mucho más probable que te diga, no huele feo, que te encuentres con el que no lo quiere y solo se voltea y no puede comunicártelo, ¿no? Entonces, creo que la exploración nos da muchas ventajas y yo siempre les digo a las mamis que trabajan conmigo, las manos son la antesala de la boca.
¿Quieres que lo coma? Permite que toque. ¿Quieres que esté entusiasmado por comer? Dale independencia, ¿no? Ok. Porque el niño está hecho para ser independiente y nosotros queremos tener mucho control, que a veces suena contraproducente, ¿no? Y más Claro. a partir del año y medio ya perdimos. Es importante incluso ayudarle a ser independiente. Otra cosa que se me ocurre es, por ejemplo, darle esos alimentos que él pueda manejar solo. Por ejemplo, si ya tienes un chiquito de 2 años y medio, ya le puedes dar un cuchillo de mantequilla y un poco de guacamole para que lo embarre en una galleta, ¿no? Y son cosas que no hacemos. Y ahorita hay el tiempo, ¿no? Ok, Marta nos pregunta, Janet Correa, bienvenidos a todos Ujú. los que están tanto en Zoom como en Facebook Live, y nos pregunta, ¿es normal que un niño de 3 años tome leche deslactosada y no entera? Mm, Mira, eso dependería muchísimo de lo que el pediatra esté observando o que el gastro esté observando, ¿no? La terapia de alimentación se enfoca principalmente a los otros aspectos involucrados. Em, el indicado para decirte qué comer y cuánto comer es definitivamente el nutriólogo junto con el gastro o el pediatra, Claro. ¿no? Entonces, no me animaría yo a decirte si es normal, porque esto no corresponde como profesional, ¿no? Depende de cada caso. O sea, habrá niños que si tienen muchas dificultades a nivel gastro, a nivel procesamiento de alimentación, entonces sí requieren que sea deslactosado para que puedan procesarla mucho más rápido. A lo mejor tuvo muy malas experiencias a nivel digestivo con la proteína de la leche de vaca y entonces se hace esa modificación para que pueda tolerarla. Claro, Marta, me gustaría muchísimo, ahorita que nos comentó Janet Correa de la leche, este, Uh -huh. el periodo que yo te comentaba con Maximiliano, que hubo un periodo que dejó de comer y, por ejemplo, les comento que mi niño pues obviamente tenía reflujo. Cuando voy con ella, obviamente me comenta que a lo mejor fue por un periodo de reflujo que dejó de comer y efectivamente ahora me está tocando con Constanza, ¿no? Llevo un poquito antes de la pandemia que, bueno, de la cuarentena, que se me enfermó y no quería comer, pero bueno, estaba enferma y demás. Fuimos de viaje, en el viaje ahí en Mérida sí comió, y comió muy bien, pero regresando a casa y ya estando aquí en casa ya no quiso comer, ¿no? Obviamente me doy cuenta que ella tiene un reflujo bastante fuerte y el tenedor, o sea, porque sí se ve que abre la boca para comer, pero a la hora de que llega el tenedor a su boca me voltea la cara, ¿no? Y no, muchas veces me he dado cuenta que es porque no quiere probar la consistencia o el bocado, ¿no? Hasta que como que se lo mete a fuerza y lo probó y ya entonces ahora sí come. Pero muchas veces cuando veo que se le sube mucho y demás, sí hay veces que noto que no come por el reflujo. ¿Qué podemos hacer? Exactamente. Digo, obviamente aparte del medicamento y con el pediatra y demás, pero ¿qué alimentos podríamos a lo mejor ofrecerles para, pues obviamente puedan estar alimentados, ¿no? Porque pues, el tomar toda el pura leche diario, pues también ya a esa edad ya no es alimento, ¿no? Exactamente, pero sí es algo que pasa muy comúnmente y uno de los mayores porcentajes de los pacientes de terapia de alimentación son niños que sufrieron de reflujo. ¿Por qué? Porque la vivencia digestiva de un niño que tiene problemas con la proteína de la leche o es alérgico o sensible a otro tipo de alimentos es muy distinta a la que tiene un niño que no, es muy placentera. O sea, un niño que no tiene una dificultad digestiva o una sensibilidad a los alimentos, el comer es una experiencia que te regula, que te relaja. Para un niño que tiene problemas alérgicos, es una vivencia completamente diferente, ¿no? Es de inflamación, es de incomodidad, es de dolor, y entonces desde bebecito él aprende que comer no es tan agradable. Y entonces, como cualquier ser humano, aquello que te genera una molestia, el cerebro empieza a registrarla como negativa y esto genera que haya adrenalina en el cerebro e inmediatamente hay una inhibición del hambre, ¿no? Entonces, ¿yo qué recomiendo para esos pequeñitos que estás viendo que sube el alimento? Uno, hay que quitar definitivamente los lácteos de inicio.
y buscar alimentos de fácil digestión, como son las frutas y las verduras o los cereales integrales, y buscar apoyo. Ok. Buscar apoyo, porque el indicado para decirte qué debe de comer tu hijo y qué no debe de comer tu hijo es un doctor, un gastropediatra. Gastropediatra, eso también es bien importante, que sea un pediatra, ¿no? Ok. Para que él pueda hacer un análisis mucho más complejo del proceso digestivo y hacer el ajuste necesario, ¿no? Ok. Ahora, Aquí, si tu niño solo está comiendo leche o solo está comiendo X alimento, no lo quites, ok. porque la alimentación, la preocupación o el foco de la alimentación siempre debe ser que tu niño obtenga la nutrición necesaria, que obtenga las sustancias necesarias para estar sano. Ok. Entonces, si es lo único que come, no lo quites. Primero Ok. ve a un especialista para que haga un estudio y entonces él te diga, tiene que comer esto, esto y esto, ¿no? Las recomendaciones que yo hago tienen que ver con generalidades de la alimentación sana, pero en ningún momento puedo recetar o en ningún momento puedo dar una dieta específica para un niño. Sí te puedo decir de qué color sírvele y sí te puedo decir la textura o la cantidad en los platos, que tienen que ver más con el proceso sensorial o motor o de aprendizaje o emocional de la alimentación, ¿no? Ah, ok. Y en ese caso sí, busca ayuda, por favor, porque de verdad el reflujo marca el No, proceso de muchísimo, alimentación. muchísimo. Uh Sí, -huh. ahora sí que lo he estado viendo y ya lo había visto, ¿no? Con anterioridad. Lea nos pregunta, ¿cuáles serían los alimentos fundamentales para niños de preescolar y para adolescentes? Esos que no deben de faltar nunca. Mira, el plato de buen comer es desde el niño preescolar, que ya integró todos los grupos, hasta la adultez, y está formado por 5 grupos. Estos 5 grupos, dependiendo del autor, pueden subdividirse, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que unen las verduras y las frutas como un solo grupo. A mí me gusta separarlos, ¿por qué? Porque si los unes, generalmente la verdura sale del lado y la fruta siempre está presente, ¿no? Entonces, no, a mí me gusta que el plato debe de tener una verdura, una fruta, una proteína, y dentro de las proteínas están los lácteos, un carbohidrato que tiene que ver con todos los cereales y una grasa buena. Que ese de la grasa buena, fíjate que es un alimento que nosotros tenemos muy ignorado culturalmente. Y es importantísimo porque de la grasa buena depende el desarrollo del cerebro y de la comunicación neurológica, ¿no? ¿Qué alimentos son las grasas buenas en este El sentido? aceite de oliva en frío, por ejemplo, es una excelente grasa buena. El coco es otra grasa muy buena. Las nueces, las semillas. Otra presentación de las nueces puede ser la mantequilla de cacahuate, la mantequilla de almendra. Esas son las grasas buenas, ¿no? Ok. Aquí nos pregunta Maika Vaz, dice, mi hijo tiene 2 años y 7 meses. Fue prematuro de 30 con 5 semanas y me preocupa su lenguaje, ya que casi no dice palabras y mucho menos forma oraciones como sí, mamá, no lo puedo decir, y no se trata de, no sé hasta qué punto es normal. Pues su pediatra me dice que no lo presione, como muchos pediatras, y y en la de maternal me dicen que lo estimule porque entre más tarde, o sea, entre más tarde hable, su comprensión será más difícil y aprendizaje. Dice anexo que estuvo en incubadora 20 días y no tuvo mayor complicación. Pues mira, dentro del screen que se hace a nivel lenguaje, ya la mayoría de los lugares está haciendo un diario de alimentación. ¿Por qué? Porque dependiendo de las texturas que comas y del tipo de alimento que comas, es el desarrollo oral motor. Los músculos de la boca, los labios. Esos movimientos en la alimentación son los movimientos preparatorios para el lenguaje. Entonces, si por ejemplo tienes este pequeñito, solo está comiendo sólidos muy suaves, quizá sus mejillas y su lengua todavía no estén trabajando lo que requieren para poder articular de forma correcta, ¿no? Otro aspecto que se da muchísimo, esos niños que comen solos, que carecen de esta interacción social, pues quizá no esté tan interesado en la comunicación como aquellos otros que tienen
mucho más intercambio social a la hora de comer. ¿Y por qué hablo de la hora del comer? Porque la comunicación después de nacer inicia o se da de forma mucho más tranquila y formal cuando amamantas o cuando das el biberón. Ese contacto visual de la madre, esa lectura de el hambre y la saciedad y el cambio del paso a la hora de alimentar, son los primeros intercambios de comunicación. Entonces, definitivamente, al comer, cuando pasas a la mesa, debería de seguir existiendo ese intercambio que enriquece. Esa sobremesa que nosotros disfrutamos muchísimo con los amigos, debería de estar presente también en la alimentación de los más pequeños, ¿no? Ahora, digo, también se ha vuelto un tema de nosotros como parejas, acabamos de empezarlo, la verdad les comento a lo que vamos a empezar porque no lo llevamos a cabo, pero sí tenemos como un código de honor en familia y de pareja y dijimos, ¿sabes qué? El celular a la hora del desayuno, comida y cena, fuera o sea, fuera de ahí, ¿no? Fuera De de la vista y del estamos. contexto, ¿no? Sí, porque al final sí es una distracción, ¿no? Sí es un hábito que nos hemos hecho y entonces obviamente dijimos tenemos que convivir con los niños porque al final luego terminamos como papás poniéndoles la televisión al niño, nosotros en el teléfono, ¿no? Y entonces obviamente siendo tan pequeños los niños, pues como dicen, requieren esa comunicación, ¿no? Así es. Y justo, mira, ahorita ya llevamos platicando entre las mamás y las dudas 3 aspectos de la alimentación que no necesariamente tienen que ver con lo que sirves en el plato, ¿no? Hablamos acerca de la etapa y de lo importante que es la independencia. Hablamos del desarrollo motor, lo que puedes estar observando, la dificultad de avanzar de una textura a otra y el lenguaje, que van de la mano la mayoría de las veces. Y ahorita empezamos con otro que me parece vital y que es uno de los que más podemos trabajar en este tiempo que estamos conviviendo, ¿no? Que difícilmente tenemos este tiempo en la vida pues, cotidiana, y es el entorno social y emocional. Esas rutinas de sentarte a comer con tu hijo y enseñarle a disfrutar de una alimentación social. Y es poderosísima. Tengo muchos pacientes que cuando se logra esa conexión, cuando se logra ese disfrute, el interés cambia radicalmente, ¿no? Y ese es un aspecto que no lo ve el médico porque no le toca, no lo ve el nutriólogo porque no le toca, no lo ve el gastro porque no le toca, sino es un aspecto mucho más específico de una terapia de alimentación en donde terminas de ver globalmente la situación alimenticia, ¿no? ¿Qué te da? ¿Qué te da el entorno social? El ejemplo motor, el ejemplo sensorial, la lectura de la saciedad de mamá o del hambre de mamá y papá, cómo difieren de uno a otro. Si se promueve, te va a dar muchísima información acerca de los alimentos. Por ejemplo, hoy hice de comer arroz y el arroz tiene chícharos y zanahorias, ¿no? O hoy hice comer salmón, el salmón huele muy fuerte, pero es muy rico, tiene un sabor muy rico y si le pones sal, sabe mejor, no sé, como todo ese aspecto de lenguaje de la alimentación que también hemos limitado muchísimo, ese que te daba la abuelita cuando se sentaba a cocinar contigo, ¿no? Claro, sí, sí, y yo concuerdo contigo en ese caso porque pues desde mi primer niño lo hacía, ¿no? O sea, nunca, bueno, pues es que no, cuando tuve a mi hijo, pues la verdad no recordaba cómo lo hacía con mi sobrino y demás, pero sí limitamos mucho el comunicarnos por pensar que es un bebé que no entiende, ¿no? Entonces, ya cuando aprendí desde la terapia del lenguaje y con ustedes estar en todo este camino, realmente me di cuenta que los niños entienden a la perfección desde que son muy bebés y que obviamente nosotros le vamos dando ese vocabulario, ¿no? Entonces ahorita me pasa con Constanza, la niña de 1 año y medio, que obviamente dice pocas palabras a las que debería de decir, pero estando de hecho allá en casa, todos aquí juntos realmente se avanzó muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita le enseña el hermano mayor, yo le recordé todo lo que estaba haciendo terapia de lenguaje con mi niño, y entonces a la hora de comer, cómo lo hacía contigo con Maximiliano, lo hago ahorita con ella, entonces realmente pues se ha avanzado bastante en ese tema, ¿no? Te voy a Sí, una pregunta de aquí de nuestros participantes. Dice, buenas tardes, mi hija tiene 12 años
y quiere ser vegetariana, pero a mí me preocupa que le afecte en su crecimiento. ¿Esto podría afectarle? Mm, Pues mira, cualquier tipo de dieta debe de ir guiada por un profesional gastro o un nutriólogo, cualquier tipo de dieta. Y cualquier tipo de dieta puede darle el requerimiento nutricional necesario, siempre y cuando esté guiado por un profesional. Creo que estos cambios de alimentación que justo están surgiendo mucho a nivel preadolescentes y adolescentes, pues uno debe de ser un tema de discusión entre los adultos que tienen el control de qué se sirve y cómo se sirve, porque esa sí es tu responsabilidad, papá y mamá. ¿Qué se sirve y cuándo se sirve? Esa es tu responsabilidad, ¿ok? Hasta que el niño tenga la capacidad de hacer una elección, pues, individual. Estamos hablando de ya de un poquito más allá de la adolescencia, ¿no? Si quieres apoyar a tu hija en este proceso, hay que hacerlo de forma correcta, quiere decir atendido por un profesional. La llevo al nutriólogo o la llevo con un gastro, le digo cuáles son los deseos de mi hija y cómo cubrir todos los requerimientos, porque lógicamente cuando sacas la proteína animal de una dieta, tienes que cubrirla con proteína vegetal y vitamina C para que la absorción se dé de forma correcta, ¿no? Ok. Cristina Madrid nos pregunta, ¿es malo el uso del chupón en prematuros? Bueno, podríamos decirlo en general, ¿no? Pues mira, por supuesto de que cada caso tendrá su tema, pero a nivel prematuro el chupón se usa mucho para promover la succión. Hay niños que tienen dificultades para succionar y el chupón promueve el movimiento correcto de las mejillas y la lengua para succionar. Entonces, en algunos casos incluso se recomienda. Ya a nivel oral motor, o sea, ya estamos hablando un poquito más adelante para introducir alimentos, el conservar el chupón puede prolongar el movimiento de succión para comer sólidos y eso sí definitivamente no lo queremos, ¿no? Tengo niños de 1 año y medio que siguen comiendo sólidos mediante succión, precisamente porque se promueve el uso de las mamilas y se promueve el uso prolongado de los chupones, ¿no? Otra cosa a considerar es que el chupón organiza, le permite regularse y entonces también me parece que no es un aditamento que cause un daño siempre y cuando no sea por usos prolongados ni vaya más allá del primer año de vida, ¿no? Ok, te hago otra pregunta. Reina Villagómez dice, mi bebé hasta los 6 meses fue lactancia materna exclusiva, después lactancia mixta y empecé alimentación complementaria. Ahora tiene 12 meses, pero veo que inflama su pancita y le cuesta trabajo. Le doy no entero, come pollo, zanahoria, calabaza, jitomate, huevo, carne, fruta, papaya, etcétera, ¿no? No sé cuál fuera como que su pregunta en sí, pero nada más es el hecho de que se está pues estriñendo, ¿no? En este sentido por la alimentación complementaria. Por alimentación. Siempre hay un cambio, eso es importante saberlo, siempre hay un cambio. Una vez que empieces a introducir sólidos, hay un cambio en el proceso digestivo, por supuesto, porque tu pequeño está acostumbrado a consumir solo leche y entonces el cuerpo estaba acostumbrado a hacer una digestión con los líquidos. Se introducen los sólidos y el cuerpo tiene que readaptarse. Entonces hay un periodo normal en donde el cuerpo está en esa adaptación, ¿ok? Lo importante es que no se vuelva algo crónico, que si estás viendo que es muy constante, que terminas de sacarlo de una situación de estreñimiento y regresa, ahí sí hay que hacer una adaptación en el tipo de alimento que estás sirviendo y hacer un análisis de la dieta que estás utilizando, ¿no? Quizá está demasiado cargada hacia los carbohidratos y las proteínas y hay un poco contenido de frutas y verduras o de carbohidratos que no sean refinados, que sean integrales. Ok, acá nos pregunta Nicolás Alba, para niños mayores de 4 años, ¿hay algún producto que recomienden de complemento, suplemento de proteínas?
Mira, yo no soy partidaria de los complementos. Yo creo que la alimentación te puede dar todo lo que tú necesitas, y una alimentación bien guiada y estructurada con horarios específicos debería de garantizar que haya un consumo completo de lo que requiere tu hijo, ¿no? Si tienes problemas de alimentación y tienes una dieta reducida y tu hijo cada vez que se sienta tiene unas dificultades tremendas para consumir un volumen adecuado, ¿no?, a la expectativa del adulto, que a veces no necesariamente está dentro de la realidad, pero bueno, como mamá siempre tenemos este sexto sentido que dices, aquí hay algo anda mal, se vale preguntar, pero no, definitivamente no creo que los complementos sean necesarios. Sí, unas vitaminas, sí, por supuesto que sí, quizá un poco más de ácido graso, que generalmente en la dieta, pues no vas a comer salmón diario, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, el ácido graso sí sería importante consumirlo de forma extra, pero una vez más, esta parte de la alimentación que tiene que ver con la nutrición y con las partes fisiológicas, sí deben de ser atendidas por el pediatra, por el nutriólogo o por el gastro. Ok, te hago otra pregunta. Se me está cortando un poquitito. Sí, ahí está, un poquito, ya estás. Te hago pregunta de Ana, dice, buenas tardes, mi bebé tiene 1 año y le doy su plato con granos, vegetales, fruta y carne, pero solo se come la fruta. ¿Qué recomienda? Tal vez el de la final. Bueno, primero habría que hacer una anotación de todo lo. ¿Por qué? Porque los bebés son extremadamente sabios. Entonces, puedes observar que quizá 3 días tu hijo tuvo un interés mucho mayor por la fruta. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaba enfermando y requería de todas esas vitaminas para que su cuerpo respondiera adecuadamente. Entonces, si no eres de esas mamás que interviene tanto, que son muy pocas, yo creo, porque generalmente la angustia de mamá nos lleva a pedir un bocado más y ándale nada más tantito, ahí va el avioncito, ¿no? Si no intervienes tanto en su proceso, tu bebé debe de ser muy hábil en cómo leer su cuerpo. Okay. Y entonces sí, se vale repetir y seguir ofreciendo la fruta, pero si tu dieta durante 3 días es fruta y fruta y fruta y solo fruta, entonces tu hijo ya está haciendo una selección sensorial de los alimentos y eso ya no es normal, ¿no? ¿Qué esperaría ver en cualquier pequeñito? Que sí en alguna y otro tipo de alimento, y al final hizo un poco de todo, ¿no? Al final del día, si resumes todo lo que comió, pues hubo un poco, y sí probó el arroz, y sí se comió 2 rebanadas de manzana, o 2 rebanadas completas de sandía, pero dentro del día hubo presencia de todos los grupos alimenticios, ¿no? O sea, que podríamos aquí sí me gustaría coma comentar, de poquito ¿cómo en sé poquito? Si tengo un problema de alimentación? O sea, que sería que coma de poquito en poquito durante todo el día, pero de varias cosas. Exactamente, que dentro de su plato, de los idealmente de las 5, no estoy diciendo que promovamos lo que se llama el grazing, el picar constantemente en periodos menores de 2 horas y media, sino más bien en las 5 comidas que hay formalmente con un horario, idealmente, él elige diferentes grupos. Okay. Perfecto. Si tu bebé está comiendo un solo grupo o tu bebé come menos de 20 alimentos, ahí sí hay un problema que hay que atender lo antes posible. Uy, no, entonces ya tengo muchos problemas con mi hija. Ya platicamos con Carmen entonces, Cristina. Sí, por favor, porque se ha vuelto un tema conmigo. Alejandra nos dice, mi bebé tiene 4 meses, el pediatra me dijo que no podía darle agua simple y a los 5 meses podría empezar con alimentación complementaria. No sé si seguir la instrucción. Mira, agua definitivamente, la leche materna o de fórmula está cubriendo todas las necesidades siempre y cuando la prepares como el pediatra dice.
porque sí he tenido casos en donde la mamá, ay, es que me cuesta mucho trabajo darle y le agregué una cucharada más de leche. Y entonces ahí sí alteras la consistencia de la leche y no estás permitiendo que haya un consumo adecuado de líquido, de agua dentro de la leche, ¿vale? Entonces, si estás respetando esas señalizaciones que te hace el pediatra, entonces tu bebé está recibiendo todo lo que necesita de la leche, absolutamente todo. Y hay algunos pediatras que recomiendan iniciar a los 5 meses. Yo te diría que a mí lo que me gustaría observar en un bebé para iniciarlo es que tiene interés en lo que estás comiendo, en que logra mantenerse sentado, o tiene excelente control de cabeza, y empieza a tener coordinación ojo-mano también, ¿no? O sea, me gustaría que vieras aspectos también de desarrollo, porque si es un bebé que en lo más mínimo tiene interés por el alimento, quizá estamos presionando a nivel cognitivo el proceso, ¿no? Y motor también. Eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Otra cosa, para poder empezar la alimentación vía cuchara o baby led weaning o bliss o lo que hayas decidido, algo que tienes que observar es que la lengua ya no empuja aquello que quiere entrar a su boca, es decir, que el reflejo de protrusión ya no está presente. Si el reflejo sigue estando presente, no es momento de iniciar la alimentación. Tu hijo no está preparado para empezar la alimentación. Ok. Acá nos comentan, espera que se me perdió. Dice Reina, mi bebé hasta los 6 meses, no, eso ya la comentamos. Después dice Mike Cabas, comemos todos juntos y él ya come solo y come cosas de todas las texturas y sí platicamos. Entonces no sé qué hacer para estimular su lenguaje. Hacemos ejercicio de praxis lingual y platico con él. ¿Qué parámetro debo de guiarme para saber si estamos o vamos bien o si necesitamos alguna ayuda? ¿Qué edad tiene? ¿Me repites? Es Michael, a veces dijimos que tiene 2 años, 7 meses. Sí, ya casi los 3. 2 años, 7 meses. Bueno, tu pequeña está en una etapa en donde debería de empezar a producir un lenguaje de 2 palabras, el lenguaje telegráfico, 2 palabras o más. Es decir, une, por ejemplo, dame más, quiero este. Por supuesto que la articulación todavía no es completa o correcta, pero tú como mamá ya puedes ver cómo ella empieza a unir 2 palabras de contenido. Con eso quiero decir que no usa palabras como la, los o diferentes terminaciones de los verbos, sino sencillamente el uso de palabras como Dame eso. Es exactamente, como de mucha funcionalidad. ¿Okay? Por ahí también se pueden encontrar en línea, hay una plática excelente de Eligio Olmedo que habla acerca de cuáles son las etapas del lenguaje y qué deberías estar observando en el desarrollo del niño. Esa es otra recomendación que te haría. Sí es importante saber qué es lo que deberías de esperar, no para presionar en el desarrollo, sino para saber cuando está saliendo de forma importante de la norma el pedir ayuda. De hecho, en nuestro canal de YouTube, si pueden suscribirse, ahí estamos subiendo videos con especialistas, ya tenemos casi todos, para que obviamente también dentro de ellos está Marta presentándonos lo que es la terapia de alimentación, cosas de alimentación, está Ligia, que son del grupo de 7 Olmedo, donde obviamente hablamos también de terapia del lenguaje y todas estas etapas que debe de llevar un bebé, ¿no? Dice Lu Rivera, ¿cómo podemos estimular la textura de los alimentos, en particular de las verduras? Como a nadie le gusta a los niños, ¿verdad? Noto que mis pequeños la rechazan por cómo la sienten en su boquita. Les ofrezco, pero comen muy poco. ¿Cómo puedo ayudarlos? Llegué un poco tarde a la charla, pero ellos tienen 5 y 3 años. 5 y 3 años, excelente edad. Mami, esta es mi especialidad. ¿Cómo hacer que coman lo que no comen? De eso se trata justo la terapia de la alimentación. Y me encanta porque hay 1000 cosas que puedes hacer ahora. Y todo está basado en el juego. Incluso a la hora de sentarse a la mesa, es importante jugar, porque jugar es la forma de aprendizaje de los niños. Entonces, eso que teníamos en la cabeza de no se vale escupir, no se vale tocar, no se vale jugar, es todo eso son mitos que están inhibiendo que tu hijo aprenda más sobre los alimentos que quiere que comas. Entonces, ¿qué quieres que coma?
lo primero que te voy a recomendar es que permitas que toquen todo, absolutamente todo. Incluso el niño de 5 años debería de tener experiencias sensoriales todavía con la alimentación. ¿Y cómo lograrlas? Permíteles que participen en la hora de la preparación de los alimentos, específicamente con esos que no come. Por ejemplo, se me ocurre que te ayude a lavar el brócoli, te ayude a partirlo con un cuchillo de punta redonda, te ayude a meterlo en la olla antes de ponerlo a cocer, que él sirva el brócoli. Y si aún así no lo come, otra forma que puedes hacer es el trabajo con cuentos. Hay muchos cuentos, y hablo del brócoli porque justo me acordé de ese cuento que habla acerca del brócoli, de unos pollitos. La verdad es que no me acuerdo muy bien del título, pero fue un hit cada vez que lo he presentado. Y entonces el niño lee el cuento y empieza a ver de forma distinta ese alimento. De verdad, la lectura y la exposición visual a los alimentos en fotos, en cuentos, les incita a esa necesidad de continuar explorando. Y la mejor estrategia es, si quieres que coma, sírvelo. Porque otro error que cometemos es que ya lo serví 2 veces, no se lo come, ¿para qué lo sirvo? Y entonces el niño se priva de ese conocimiento necesario para atreverse a probar. Es como el adulto, la primera vez que, no sé si recuerden que fuimos a comer sushi, pues visualmente a lo mejor decías, híjole, creo que a mí no me gusta, ¿no? Y a lo mejor ibas con las amigas y ya para la tercera vez dijiste, pues lo voy a probar a ver qué tal. Y a lo mejor como es nuevo, la primera vez que lo probaste no te gustó, pero lo seguiste probando y ahora es uno de tus alimentos favoritos. Así igual el niño. A lo mejor el primer día que ve el brócoli dice, qué cosa tan espantosa. Y el primer día que lo pruebe también va a decir, qué cosa tan espantosa. ¿Por qué? Porque todas las verduras tienen una nota amarga que el cerebro está diseñado para rechazar. El cerebro está diseñado para decir, sabe amargo, no te lo comas, por seguridad. ¿Ok? Entonces, para poder aprender a comerlos requiere mucho mayor número de exposición hasta que el cerebro dice, ah, sí, es el brócoli, es el que mi mamá sirve todos los miércoles, hoy sí lo voy a probar, ¿no? ¿Cuántas veces, Marta, hasta que tu niño salga de tu casa? ¿Ok? Así de larga y de poderosa es la exposición. De hecho, sobre todo con contar mi anécdota, porque obviamente cuando fui con Marta me dice, pues sirve los 5 grupos, sirve las verduras, y mi marido y yo somos de comer, la verdad, muchas verduras, pero nunca fue presentado en el plato del niño, aunque estaba siempre en la mesa. Y pues obviamente no le gustaban, no las comía, pero en cuanto Marta me dijo, preséntalo en su plato, la verdad, así como dice Marta, lo empecé a presentar 1, 2 días, 3 días, 4 días, y fue casi hasta la segunda semana que empezó a probar. Y después, pues obviamente, como ya era el hábito de que en su plato estaban las verduras, terminó comiéndolas, ¿no? Desafortunadamente en esta cuarentena cometí el error de decir que coma lo que quiera y pues obviamente volvimos a... Pero sí es cierto como Marta dice, mientras lo ve en su plato, lo va a hacer, lo va a probar, le va a interesar. Y con el brócoli, yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a comer árboles, ¿no? Y entonces se come el árbol más grande y entonces ya es así, ya un arbolote, ¿no? Entonces, y lo come y está en la etapa de competir, pues obviamente se come el brócoli por ganarme y el más grande, ¿no? Estás diciendo la parte clave y retomamos la parte del desarrollo. Dependiendo de qué edad tiene tu hijo, son las estrategias que tienes que usar. Por ejemplo, al niño de 5 años me parece que aunque le digas que es un árbol, pues ya no le va a sonar tan mágico, ¿no? Pero a lo mejor 5 años, ¿en qué estoy interesado? Pues el juego imaginativo está de forma muy importante. También puede ser que ya haya amigos importantes y entonces si esos amiguitos comen ese alimento, puede ser que eso genere un poco de presión. O si el tío famosísimo también está medio presente y le dices que el tío come brócoli porque lo encanta, entonces quizá eso lo incite a comer, ¿no? Cada etapa tiene diferentes estrategias de juego que van a hacer que tu hijo esté más dispuesto a probar todo tipo de alimentos, ¿no? Okay. 2, 3 años, por supuesto que la competencia y el juego y a ver quién lo muerde y una secuencia sencilla, repetitiva, va a hacer que definitivamente lo va a probar, aunque no termine de comerlo, ¿no? Claro. Otra cosa que es importante, aunque lo sirvas, si tú quieres influir de forma directa, usando directivas, por ejemplo, cómetelo. No nada más pruébalo tantito y ya.
no te vas a bajar hasta que no lo pruebes. Estás cambiando la apertura del cerebro, ¿no? El cerebro tiene que estar relajado y feliz para aprender. Entonces, si mamá y papá meten la cuchara en su proceso de conocimiento y ejercemos presión, ese niño empieza a tener ansiedad, ese niño empieza a los 2 años a querer reafirmar su voluntad y no va a haber forma de que se lo coma, ¿no? Por eso tan importante el juego y la interacción positiva para que sea mucho más fácil que los niños coman. Claro. Pamela aquí nos pregunta, ¿cuánto tiempo es de acuerdo que tarde en comer un bebé menor de 1 año? Media hora. Media hora máximo 45 minutos. Y esos 45 minutos los damos para niños que tienen como más dificultades a nivel oral, motor o sensorial, para siempre y cuando sigan comiendo, ¿sabes? Pero idealmente los primeros 15 minutos está comprobado y estudios que hablan que los primeros 15 minutos es lo que va a consumir. Y si permitimos un desarrollo sano de la alimentación, lo que requiere consumir. Y después de ahí, pues el tiempo que se queda sentado, pues hace un poco más de exploración y conocimiento y puede que consuma algo más, pero en realidad los primeros 15 minutos son clave. Entonces, tener a un pequeñito o incluso a un niño más grande de 5 años sentado más de 45 minutos, ya estás convirtiendo la alimentación en una experiencia negativa. Ok, aquí Alejandra te vuelve a repetir, dice, me dijo que de sí debo darle agua simple a los 3 meses. Ok, me encantaría que le preguntaras porque quizá hay dificultades a nivel digestivo y entonces él te está sugiriendo otro tipo de líquido. Las fórmulas también en ocasiones pueden generar estreñimiento, ¿no? Porque no es una leche natural o preparada con toda la fibra como la leche materna. Entonces, quizá haya otro porqué del por qué está sugiriendo agua, ¿no? En mi caso y con los colegas con los que trabajo pediatras, solemos no recomendar que se dé agua hasta los 6 meses. Ok, bueno, hasta ahorita han sido todas las preguntas. Marta, no sé si quieras algún otro punto en específico para poder ayudar a los papás en esta cuarentena, que obviamente pues estamos haciendo con los hijos a la hora de comer, porque al final pues algunos tenemos hijos pequeños, otros más grandecitos, ¿no? Pero pues la rutina cambió. Me imagino que también por estrés de los niños, hay niños que dejan de comer, un poquito más grandes a lo mejor la tristeza de no ver a sus amigos, de no ver a sus maestras, de no estar en la escuela, ¿no? Digo, ahorita aunque estamos en schooling, pero al final pues es totalmente diferente para ellos, lo que ya tienen un poquito más de racionalidad. ¿Qué podríamos hacer en ese caso con ellos, no? Sí, exactamente. Ya he tenido varias consultas al respecto porque hay niños que están comiendo de más o están pidiendo constantemente de comer o están dejando de comer. Entonces, es importante observar que el niño esté cubriendo los requerimientos. Número 1, ¿no? O sea, el objetivo número 1 es que esté cubriendo los requerimientos generales de alimentación, que en sus 5 comidas esté teniendo un consumo y el consumo esté más o menos equilibrado entre los 5 grupos, ¿ok? Ese es el objetivo que tienes que tener. Si tu hijo está comiendo menos de eso, puede ser que haya angustia o que haya un sentimiento que no está logrando ser canalizado y entonces lo que te decía, en la presencia de alguna amenaza de angustia, el cerebro despliega unas sustancias químicas que hacen que deje de tener hambre. Entonces es importante buscar y atender qué es lo que está pasando a nivel emocional, ¿ok? Si ya tienes adolescentes, con más razón. El otro extremo, un niño que está comiendo mucho, que está pidiendo constantemente de comer, entonces a esos pequeños hay que ayudarles a buscar otros medios. Por ejemplo, te pidió otra vez galleta. Oye, ¿por qué no mejor salimos a brincar al jardín? Cuando regresemos va a ser hora de lunch, ¿no? La estructura de los horarios de alimentación es muy importante porque el niño puede prever cuándo toca comer. Ya. Ok, entonces idealmente son 5 comidas con 2 horas y media de separación y entonces tú tienes el control, papá, para decir, no toca comer ahorita.
pero sí podemos brincar, pero sí te puedo dar un abrazo, pero sí podemos jugar a X, Y o Z, como tratar de cambiar la alimentación por otro medio que regularice. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, desde el nacimiento la alimentación regula y tranquiliza. Y entonces tendemos mucho a comer. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos aprendido durante la vida, que la alimentación te ayuda a sentirte más tranquilo, a regularte. Entonces hay que buscar otros medios para regularse. Claro. Adriana González dice, ya, yo tengo dudas con el chupón, no alcancé a escuchar lo que sugirió. Mi sobrino de 3 meses se chupa de manera constante la mano. Siempre que está despierto tiene las manos dentro de la boca. ¿Y qué le recomienda? Y si es recomendable que le demos el chupón. Mira, eso es una decisión personal, también es importante respetarla. Chupar, lo que les comentaba, es el único medio, la estimulación oral es el único medio que tiene un bebé para regularse y es importante ayudarle a generar otros, como puede ser el mecerlo, el hablarle, el cantarle, pero chupar está correcto. Chupar es parte del proceso de desarrollo, la succión es parte del desarrollo y está bien que le ayude a regularse. Conforme él vaya creciendo, como el bebé vaya creciendo, va a encontrar otras estrategias, como puede ser estar envuelto, un poquito más comprimido, eso puede ayudar a organizarle, pero la succión está bien. El chupón también puede ser una buena alternativa, siempre y cuando estés alerta de cuándo es el momento de empezar a espaciar el uso del chupón y cuándo retirarlo, ¿ok? Podríamos hablar, muchos pediatras recomiendan que alrededor de los 8 meses empieces a retirar el chupón porque el niño no va a estar tan apegado, o sea, no va a tener tantas connotaciones como un niño de 1 año que ya tiene más experiencias con el chupón o como un niño de 2 que ya tiene una dependencia en el chupón tremenda. Va a ser mucho más sencillo que empieces a regularlo, a quitarlo, a retirarlo a los 8 meses que a los 2 años o a los 3, ¿no? Y además a los 3 ya estás generando un retraso importante en el desarrollo oral motor y en las estructuras de la boca. Claro. Obviamente agradecimientos para tu plática, que al final pues les ha ayudado mucho. Lu Rivera nos dice 1000 gracias, los integraré en este tipo de actividades. Otra vez May Chávez dice, y tengo otra cuestión, mi pequeño quiere comer a cada rato, que es lo que estábamos hablando, o estar tomando leche muy seguido, su alimentación es muy variada, pero me preocupa su sobrepeso y no darle a cada rato. Creo que es de lo que estabas hablando en este momento. Sí, las estructuras de los horarios de verdad les van a cambiar la vida. Por favor, pruébenlo, por favor, estructuren. No quiere decir que a las 9 en punto se sienta a comer, sino que sepas que después de desayunar debe de haber un periodo de 2 horas y media. ¿Por qué insistimos tanto por este periodo de 2 horas y media? 1, porque el proceso digestivo se requiere un tiempo, ¿ok? Entonces tenemos que respetar que ese proceso digestivo inicie, termine y permitas que el apetito surja, que esa señal de hambre surja. Cuando un niño está comiendo constantemente, no hay una noción real de tengo hambre o estoy saciado. ¿Ok? Y entonces ahí sí vamos generando un mal hábito de no saber escucharse. Hay muchos de nosotros adultos que no has escuchado rugir tu panza desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces imagínate un niño que está aprendiendo y constantemente está requiriendo alimento, pues no, va a llegar un momento en donde va a ignorar completamente las señales que le está mandando el cuerpo y eso no nos conviene porque justo tendemos a comer de más o a comer de menos. Aquí quisiera yo hacerte ya una pregunta personal, porque obviamente está Maximiliano, ¿no? O sea, todavía ni termina de desayunar y ya me está pidiendo el postre, todavía no termina, te acaba de terminar y ya me pide galleta, acaba de terminar y ya me pide esto, lo otro, ¿no? Entonces, claro. A veces sí a veces no le ofrezco porque ya comió mucho y más cuando me dijiste qué cantidad tenía que comer, ¿no? Me he dado cuenta que también no sé si tú me puedas decir eso, o sea, qué cantidad de agua debe de tomar, porque le ofrezco el vaso entrenador, que ha de ser, yo creo, 200 mililitros, no creo que sea de más, y bueno, se echa como 5 al día, ¿no? Hay veces que obviamente toma menos, pero hay veces que toma más, y lo peor es que se lo toma de un jalón, ¿no? Que termina con la panza dolorida, y luego me dice, le digo, claro, o sea, de hecho le hacía licuados,
pero se los retiré porque pues, obviamente un licuado es muy pesado y tomárselo así de un jalón, pues peor, Así es. ¿no? Así Entonces, es. en ese sentido, ¿qué puedo hacer yo? Porque sí me he dado cuenta Ujú. que pues sí, o sea, hay veces que lo noto aburrido y digo, pues quiere comer, ¿no? Por la ociosidad. Ujú. Y le Ujú. ofrezco agua en vez de alguna otra cosa, pues obviamente como para decir a lo mejor tiene sed o algo así, pero pues me toma exceso de agua y aparte lo toma de un jalón, ¿no? Claro. Mira, vamos a retomar un poquito algo que mencioné y que sí me gustaría que quede como súper grabado en las cabezas de las mamás y los papás que nos están escuchando. Tú tienes el control y una responsabilidad de cuándo sirves y qué sirves y en dónde sirves. Son tres cosas, ¿ok? ¿Qué voy a servir de comer? Yo lo decido. ¿Cuándo voy a servir de comer? Yo lo decido. Y en dónde se sirve, yo lo decido. Es lo único que te toca y es lo único en donde tienes control. En este caso en específico que me estás platicando y por las características especiales de Max, pues es una vez más esa falta de información sensorial que él tiene. Entonces, él toma el agua, pero tarda mucho en identificar que su pancita ya está llena. Tarda mucho en identificar esa señal que le está diciendo el cerebro, oye, ya no tengo sed, alto, para, ¿no? Sino que la única señal que él reconoce es cuando termina de succionar y ya no hay más agua. Y cuando termina, y entonces llega la señal y dice, ¡ay! Tomé de más. Entonces ahí sí te toca a ti, Cristina, servir porciones de agua. Puede ser que si se lo toma completo, le sirvo la mitad y cuando termina le pregunto, oye Max, ¿qué dice tu panza? ¿Qué dice tu cuerpo? Todavía tiene sed, pero le promuevo y le aclaro que es importante que se escuche. Y entonces vas a ver cómo poco a poco él aprende a escucharse y poco a poco va a poder mediar la cantidad de agua que está tomando. Idealmente, el agua no tiene por qué ser racionada. El agua es libre, toda la cantidad que el niño quiera, ¿sí? Y eso sí puedes ofrecer entre comidas. Y Considerando eso que me son preocupaba, 5. la verdad, porque dije, o sea, se me hace, toma más agua casi que yo, ¿no? Sí, era algo que me preocupaba porque dije, creo que toma de más, agua de más, ¿no? Pero que me lo aclaras y sí, efectivamente tienes mucha razón. O sea, el control lo tenemos nosotros y llore, patalee y demás, pues obviamente le tenemos que dar las cosas, ¿no? Tenemos que dar ese horario que nos estás pidiendo para que el niño sepa, en su cabecita que pues obviamente está satisfecho, que no es horario de comer, que viene hasta la demás, ¿no? Y pues, sí, tener nosotros el control de las situaciones, ¿no? Y mira, generalmente son 2 semanas en donde va a haber una estira y afloja, en donde constantemente te van a presionar para saber si va a haber una flexibilidad en estas reglas, porque esa es la forma de comprobar de tu hijo de si va a haber flexibilidad en esta nueva imposición que estás generando, ¿sabes? Y entonces van a ser 2 semanas, pero después de esas 2 semanas debería de haber una disminución a la hora del lunch. Falta una hora para el lunch. Ya casi llega. Y justo no se trata de reprimir, sino de tener esa estrategia de decir, bueno, si falta una hora para el lunch, falta media hora. En media hora, ¿qué te gustaría comer? Te puedo dar manzana o te puedo dar plátano. ¿Cuál te gustaría más? Plátano, ok. A la hora del lunch te voy a servir el plátano. Ahora puedes jugar, podemos platicar, podemos hablarle a la abuela, como buscar otra estrategia que lo lleve a distraer y a apagar esa ociosidad que está presente, que es normal y que es adecuada, ¿no? Es demasiado tiempo dentro de un mismo lugar que genera que el niño también se sienta, pues, diferente, ocioso, cansado, hastiado. Aquí la última pregunta nos pregunta Reina, dice, bueno, ¿cuánta agua debe de tomar un bebé de 1 año? Creo que ya le explicaste que el agua no, Libre. no, No hay no se límite. restringe, ¿no? Sea el que sea. Digo, obviamente, desde el año que ya pueden empezar a tomar un poquito más, los 6 meses creo que se puede empezar con el agua, ¿no? Entonces, Exacto. obviamente, bueno, en esa edad pues no ofrecemos tanta, ¿no? Porque al final, pues el bebé todavía toma la leche, ¿no? Pero Marta, quería agradecerte de todo corazón, en verdad, esta plática creo que nos ayudó a muchos, el haber Bueno. el haber escuchado tus consejos, los tips que nos pudiste haber dado, aclarar las dudas de todos nuestros participantes.
Pues obviamente te agradecen, Pamela, muchas gracias por la plática, a todos nuestros participantes en Zoom y en Facebook, muchísimas gracias. No se puede dar nuestra siguiente plática la próxima semana, también va a estar muy interesante. Marta, tendremos otra plática nuevamente para ver en qué más le podemos ayudar a estos papás que estamos ya que a lo mejor cerrados todavía o ya estaremos libres, todavía no lo sabemos. Pero bueno, también si tienen alguna propuesta de algún tema que ustedes quieran tocar, que tengan alguna duda y demás, nosotros abiertos para poder hacer la plática con los especialistas, porque al final nosotros somos solo el medio para que los especialistas les puedan contestar sus dudas. Marta, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo muy pronto. Participantes, que tengan buena tarde, buena noche. Igualmente, Marta, y nos vemos la próxima semana. Les estaremos mandando el flyer. Síganos en Facebook, en Instagram y por favor inscríbanse en nuestro canal de YouTube, que en verdad hay muchísima información valiosa y también están nuestros videos de las pláticas grabadas. Que tengan muy buenas chicos. noches a Bye, todos. gracias, Cristina. Bye. Bye. Bye.